Buenas noches y bienvenidos a Cuentos Raros en Carretera. Hoy les traemos la historia de la nueva sociedad. Esperamos que la disfrutes. Después de la Gran Guerra, las naciones quedaron destruidas, pero las personas poseían una pequeña chispa de esperanza y ganas de volver a construir la civilización. Las ciudades quedaron desiertas y pequeños grupos comenzaban a regresar a sus hogares. No encontraron rastros de vida, solamente edificios en ruinas y casas destruidas. Mi familia fue una de las sobrevivientes. Regresamos a la ciudad para recuperar nuestras vidas. Varias personas se reunieron para retirar escombros, reconstruir hogares, buscar provisiones, atender a los heridos y enfermos. Las cosas pintaban bien, pero el clima comenzó a empeorar. Las zonas boscosas se convirtieron en vastos desiertos. Era muy difícil conseguir agua y la tierra estaba contaminada por químicos que hacía imposible la agricultura. De cierta forma nos las ingeniamos y nuestro sistema de organización comenzó a dar frutos. 10 años después, nuestro grupo se convirtió en una ciudad organizada. Retomamos muchas de las rutinas antiguas. Improvisamos algunas escuelas donde los niños aprendían ingenierías, tecnologías, agricultura, literatura e historia. Teníamos que volvernos útiles en nuestra nueva sociedad. Yo era una de las afortunadas en retomar la escuela, pero muchas familias se negaron porque les parecía una pérdida de tiempo. Las viejas generaciones convencieron a las nuevas para legar su conocimiento y continuar desarrollando la nueva sociedad. Los tutores de las escuelas nos calificaban conforme a las habilidades que poseíamos. Decían que no era necesario que aprendiéramos todos los conocimientos. Cuando terminamos nuestros cursos, nos asignaban con un grupo específico de la sociedad, que se encargaba de tareas relacionadas con los conocimientos adquiridos. Así era como funcionaba nuestro sistema, y fuimos la primera ciudad en utilizar la energía eléctrica. Por consecuencia, las ciudades vecinas comenzaron a intercambiar provisiones a cambio de una pequeña red eléctrica para conectarse a nosotros. En el grupo que me tocó trabajar, se denominaba los redactores. Nos encargábamos de escribir los sucesos más importantes de cada día y los presentábamos con los encargados. Ellos decidían el proceder de los escritos, si eran desechados o publicados en el periódico de la nueva sociedad. En ocasiones guardábamos los escritos en los archivos prohibidos y nos hacían jurar de la siguiente manera: En mis manos tengo la sangre de mis seres queridos, y aquí he jurado que nunca mencionaré estos escritos. Si mi boca pronunciara algunas palabras de aquí, les concedo el permiso de cortar mi lengua para dejar de hablar y cortar mis manos para dejar de escribir. Debo admitir que en ese entonces el juramento se me hacía algo curioso. Teníamos que orarlo con un ritmo peculiar y poco común, pero al paso del tiempo empezamos a entender lo que decía. Era tan ingenua. Dentro de nuestro grupo había otra división quienes guardaban los hechos más importantes del año. Hacían un registro, ellos eran los historiadores, y escribían los libros de texto para las escuelas. El encargado de nuestro grupo era un hombre viejo, de piel blanca, nariz puntiaguda. Tenía al lado derecho en la mejilla una gran verruga. Su cabello era cano, tenía bigote y una gran barba. Era alto, vestía con túnica blanca. Nadie sabía su nombre, pero él se hacía llamar Platón. Era una persona muy amable, hablaba con propiedad. La primera vez que lo conocí, nos dio una plática antes de graduarnos. Nos dijo que en la otra vida él era un abogado. Nos explicó de qué trataba su oficio, pero nunca lo entendí. En aquella ocasión nos mencionó: Nuestra vida cambió drásticamente. En la antigüedad, cuando teníamos hambre, le pedíamos una máquina a lo que queríamos, y ella nos lo daba: una hamburguesa, una rebanada de pizza o una bebida. Pero ahora tenemos que cazar, cosechar y cocinar nuestros propios alimentos. Para ello, necesitamos trabajar juntos como sociedad. Debo mencionar que como escritores, la mayoría de los habitantes no entienden la importancia de nuestra labor. Solamente las futuras generaciones lo sabrán. No recuerdo las palabras precisas de aquel discurso, pero fue muy conmovedor y todos nos sentimos orgullosos de pertenecer a los escritores. Hace unos días el señor Platón desapareció.
Fui la última persona quien lo vio. Yo había entrevistado a un tipo llamado Antonio, quien me contó una historia extraña y fui a leer la redacción al señor Platón, la cual decía: Pertenezco al grupo de los agricultores. Hace 3 días pasó un suceso extraño. Muchos de mis compañeros desaparecieron. Acudí con el grupo de los justicieros, pero fue inútil, porque me juzgaron de loco. Les conté esta historia. Los días de esta época son calurosos. Imposible trabajar el campo sin sufrir insolación, por lo que esperamos esa noche para laborar. El hombre tenía la mirada desorientada y su voz quebrada. Le hacía difícil explicarme. Él continuó con su historia. Cuando era medianoche decidimos laborar, pero estando en el campo, observamos unas esferas de luces blancas flotando en el aire. Nadie sabía de dónde venían, pero se acercaban velozmente hacia nosotros. Sus formas eran extrañas e hipnotizantes. Todos comenzamos a caminar hacia ellas. Yo no supe cómo sucedió, pero de un momento recobré mi conciencia y escapé. Observé a cada una de las personas a mi alrededor. Cuando tocaban esas esferas, ya no volví a ver a mis compañeros. Al día siguiente, el grupo de los justicieros realizaron una búsqueda, pero fue inútil. Los justicieros descartaron mi historia y asumieron que mis compañeros desertaron de la nueva sociedad. Los catalogaron traicioneros. Los agricultores decidimos dejar de laborar hasta encontrar a nuestros compañeros y explicar lo sucedido. Recurrí con ustedes, los redactores, para advertir a la nueva sociedad del suceso y prohibir salir por las noches hasta resolver el misterio. Cuando el señor Platón escuchó la historia, él me comentó que guardara el escrito en los archivos secretos. Después purificaría mis pensamientos orando el juramento de nuestro grupo, lo cual hice al retirarme de su oficina. Al anochecer, mis padres dormían, mientras que yo no podía conciliar el sueño. Desconcertada por lo que me había contado el tal Antonio, miré por la ventana para comprobar su historia. Me preguntaba hasta qué punto sería cierto lo que él me decía, pero esa noche no pude comprobar su versión y, rendida por el pesar de mis ojos, regresé a mi cama para quedarme dormida. En la mañana siguiente, un oficial del grupo Los Justicieros me interrogó respecto al día anterior, ya que muchos de mis compañeros me vieron hablar con el señor Platón. El oficial me dijo: ¿Qué tal, señorita Hanna? Soy el oficial Mauricio. Este es un interrogatorio de rutina. Le queremos informar que desde anoche el señor Platón no regresó a casa. Su familia está preocupada. Hemos obtenido fuentes de que usted fue la última persona quien habló con él. Nos gustaría saber lo que hablaron el día anterior. El oficial Mauricio parecía amable. Me mostró seguridad y confianza para contar lo último que tratamos con el señor Platón. Al terminar, el oficial Mauricio hizo un gesto de decepción, bajó la cabeza, cerró los ojos, suspiró y tocó su frente con su mano mencionando en voz baja el nombre de Antonio. Después de eso, el oficial me agradeció y me pidió disculpas por los inconvenientes que ocasionó. Solo quería saber el paradero del señor Platón. Por último, me preguntó dónde estaba el cuarto de los archivos secretos y lo conduje a ese lugar. Llegamos allí y le entregué los escritos. Él, con el ceño fruncido, lo leyó. Sacó del bolsillo de su pantalón un objeto que producía fuego y lo acercó a los escritos incendiándolos. Yo no entendía por qué lo hizo, pero en eso uno de mis compañeros entró a la habitación. Era Daniel. Observó el suceso y sin cruzar palabra salió del lugar. El oficial apagó el resto de las llamas con su bota y se retiró dejándome sola en la habitación. En el almuerzo mi compañero Daniel se acercó a mí. Me preguntó por qué había mostrado el escrito al oficial. Le conté que me interrogó sobre la desaparición del señor Platón y lo último que traté con él fue ese escrito que el oficial leyó. Después lo quemó. Daniel me miró confundido y me dijo: «Esos tipos son extraños, pero ellos siempre tienen sus motivos cuando actúan. Estuvo bien que no hayas preguntado nada». Al terminar de almorzar continué con mis labores. Tenía una pila de documentos para redactar al periódico La Nueva Sociedad, pero debo admitir que resonaban en mí las palabras de Antonio y cómo estaba convencido de lo que había sucedido aquella noche. También estaba el hecho de que el señor Platón haya desaparecido después de que leí aquella redacción.
En el transcurso del día el calor era insoportable. Me recliné en la silla para mirar al techo en ese cuarto, coloqué el lapicero en mi boca y tomé mi cabello para recogerlo. Una pequeña ráfaga de viento entró por la puerta. Al tocar mi cara y la respiración de mi piel, sentí una frescura agradable. Me tomé un descanso. Agarré de la lonchera una naranja. El olor de la fruta se impregnó en el lugar. Le quité la cáscara, manchando mis dedos con el residuo amarillo, e iba separando cada gajo de la fruta al tiempo que la devoraba. Al terminar mis labores, de regreso a casa, admiraba el atardecer. Tenía un color entre rojizo y morado. Una ráfaga de aire refrescaba la ciudad enfriando el calor de las calles. Comenzaron a encenderse algunas de las luces de los hogares, haciendo confortable el camino. De repente, un jaloneo en mi mano interrumpió el camino hacia mi casa, y con la otra mano cubrió mi grito ahogado. Me tomó por sorpresa y me llevó al callejón de la calle 5. Yo estaba asustada. No sabía quién era, ni el motivo por qué lo hizo. Tenía un pasamontañas. Solamente sus ojos cafés estaban descubiertos. Hizo una seña con su dedo índice colocándolo en su boca. Más bajo que un susurro me dijo que me tranquilizara. Me tomó de los hombros y me sentó en el suelo. El hombre se quitó la máscara y descubrió su rostro. Era Antonio. En ese momento mi cuerpo sintió alivio, pero estaba paralizada por la violencia de su acción. La paz de la noche comenzó a reinar en la ciudad, y él con su voz quebrada me dijo: Disculpa por hacer esto. Los justicieros dieron una orden de prisión contra mí. No me dijeron el motivo, pero logré escapar. Quiero mostrarte algo. Me gustaría que lo observes por ti misma. La oscuridad de la noche reinaba entre las calles, y caminamos en ellas sigilosamente. Nos dirigimos a los campos de la ciudad. Un remolino de hojas invadía los campos. Nos refugiamos en un arbusto cerca de allí. Él me dijo: Hannah, quiero que observes con atención y dime qué ves. Observé por un tiempo. No veía nada extraño y contesté: son hojas de árboles dando vueltas. Pero hace mucho tiempo que no tenemos árboles. Es muy extraño. Él volvió a hablar. No son hojas de árboles. Mira con atención. Observé con detenimiento y una hoja pasó frente a nosotros. Y me quedé sin aire, impactada, paralizada. Era el cuerpo flotando de una persona miniatura. ¿Pero cómo es posible?, le pregunté. Antonio. Y él me contestó: Sí, Hannah, lo sé. Traté de explicarle a los justicieros, pero en ese momento ellos me arrastraron. Después regresamos a la ciudad. Antonio tomó otro camino, pero me acompañó cerca de mi casa. En la cuadra había unas personas reunidas al final de la calle. Parecían observar una luz frente a ellas. Recordé la historia de Antonio sobre las esferas luminosas y corrí hasta la casa. Desesperada, con golpes y gritos, le pedí a mis padres que me abrieran. Mi madre asustada abrió la puerta y me preguntó qué pasaba. Empujé a mi madre para adentro y cerré de inmediatamente la puerta. Le dije: llama a papá y vamos a refugiarnos al baño. Es el único lugar de la casa donde podemos estar seguros. Yo no podía explicar la razón para entrar al baño y refugiarnos ahí, pero estaba segura de lo que decía. Mi madre se mordió el labio inferior seguido de un gesto de duda. Tu padre acaba de salir a la calle. Me comentó que escuchó algunos ruidos extraños y salió. Tomé la mano de mi mamá y nos metimos al baño. Estando dentro le dije: no sé lo que pasa, están sucediendo cosas muy raras en la ciudad. Ayer un hombre vino a buscarme para redactar unos sucesos, algo sobre esferas luminosas y personas desapareciendo a entrar en contacto con ellas. Luego me volví a encontrar hace un momento y encontramos personas encogidas flotando. Mi madre no me creyó y dijo: Hannah, estás muy alterada. Eso que dices no tiene sentido. Voy a buscar a tu papá. Déjame salir. Yo no sabía cómo convencerla. Mi voz se comenzó a quebrar y fue imposible contener mi llanto. Mi mamá me empujó y traté de detenerla. Ella salió del baño y en segundos estaba en el vestíbulo saliendo de la casa. Grité, pero no sirvió de nada. En eso, una luz se asomó en la entrada con gran intensidad. Por instinto, cerré la puerta del baño y me tumbé a llorar abrazando mis rodillas. No podía creer lo que había pasado. No dejaba de pensar en lo sucedido. Al mismo tiempo, mis lágrimas no dejaban de fluir. Parecía una escena de las viejas películas que veíamos con mis padres cuando era niña.
Comencé a darme golpes en la cabeza diciéndome estúpida. Pude haberla detenido antes de que saliera. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente invadió un horrible silencio. Un zumbido dentro de mis oídos comenzó a sonar. Desconcertada, me asomé debajo de la puerta. El sol ya había salido. Me levanté del suelo y giré la perilla de la puerta. Un chirrido estremeció toda la casa. Lancé un gemido e inmediatamente coloqué las manos sobre mi boca. Me inmovilicé, pero no hubo respuesta alguna. Abrí la puerta completamente y el chirrido volvió a sonar en todo el lugar. Cuando invadió nuevamente el silencio, caminé hacia la calle. Al salir, el sol eclipsaba mi vista y tuve que entrecerrar mis ojos para poder acostumbrarme a la luz. En ese momento no había ruidos, ni viento, ni pájaros, solamente el zumbido en mis oídos. Observé a mi alrededor las casas, las banquetas, las calles. ¿Las calles? Estaban cubiertas de hojas secas, siluetas de personas. Un cosquilleo horrible comenzó a recorrer todo mi cuerpo, seguido de una sensación de calor. Mis ojos se movían a todos lados. Ya no podía respirar. Me tiré al suelo y comencé a llorar. ¡Hey, Hannah! Un grito invadió alrededor de las calles. El rostro familiar se posó sobre mí. Era Antonio. Tranquilízate, respira profundo. Al verlo, lo abracé aliviada y mis lágrimas empaparon su pecho. Tenemos que marcharnos. Ya no hay personas en la ciudad. La recorrí toda la mañana y todas las calles están igual. Solo hay pequeñas figuras humanas en todo el camino. Cuando controlé mi respiración, no podía dejar de llorar. Le repetía una y otra vez mis padres, pero Antonio no decía nada, solo me miraba. No dejaba de abrazarme. Los dos estábamos hincados sobre la calle. Tenemos que irnos. Él me ayudó a levantarme del suelo. A duras penas comencé a caminar. No podía creer lo que había pasado y me preguntaba por qué habían ocultado tal hecho. Debí advertir en el periódico la nueva sociedad, pero temía ser castigada por desobedecer las órdenes de mis superiores, o peor, ser encarcelada por ello. ¿A dónde vamos?, le pregunté a Antonio, y él me contestó. Por ahora, vamos a la ciudad más cercana. Está a 30 kilómetros de aquí. Llegaremos antes del atardecer. Allá tengo familia, y nos darán refugio sin preguntar. Yo no podía contener el flujo de mis lágrimas, mi vista era borrosa, pero no fue impedimento para seguir caminando con un buen ritmo. En 15 minutos más o menos llegamos a los campos de cultivo y tomamos una brecha dirigiéndonos al oeste. Antonio de pronto se detuvo. Pasa algo extraño en la dirección donde vamos. Hay una franja oscura. Pareciera como si anocheciera y aún es de mañana. Yo no me había percatado, pero era cierto lo que mencionó. Debemos continuar. Tal vez sea un espejismo del desierto, dijo. En el camino no había paisajes que contemplar, solo un llano que parecía eterno. Comencé a tener hambre y mi estómago me delató al gruñir. Antonio se detuvo para mirarme y sin decir nada sacó de su bandolera una naranja y me la entregó. Vamos a descansar un momento. También tengo hambre. Se quitó la cazadora y la colocó en el suelo. Nos sentamos sobre ella. Él tomó otra naranja de su bandolera. Me lamenté el acabarme deprisa la naranja y él, sin pensarlo, me dio la mitad de la suya. Debes tener hambre. Termina mi otra mitad. Yo lo negué, pero él insistió. No quería en ese momento generar una discusión por algo tan simple. Cuando terminamos, recogió su cazadora y continuamos el camino. La franja oscura comenzó a hacerse más grande. Bajamos el ritmo de nuestros pasos, poco a poco hasta detenernos. Antonio y yo nos miramos sorprendidos. Él, como leyendo mi mente, dijo: Debemos de seguir para investigar qué es. Y continuamos en ese instante. Ambos sabíamos lo que pasaba, pero teníamos la necesidad de llegar a ese lugar. La extraña oscuridad comenzó a invadir la mitad del cielo. El contraste era notorio. Seguimos caminando hasta el final y nos detuvimos a contemplar. Los cuerpos celestes invadían nuestras miradas. Su extensión era horrorosa e indescriptible. Nos sentimos indefensos y solos ante el vasto e infinito universo. El planeta fue rebanado y estábamos a la deriva. Si te gustó este podcast, por favor, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Te lo agradeceríamos mucho.